de cosas sin importancia, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo vimos Filipenses que tenían entre ébola? Tenían dos nombres, las dos mujeres tenían dos nombres muy feos. Eloísa y la otra no se llamaba Eloísa. Pero existían esas situaciones. Entonces, en Creta lo que estaba pasando es que se le estaban yendo hacia los líderes. ¿Sí? Y el problema también era porque los líderes no cumplían con todo lo que se debería de cumplir y daban oportunidad a los que criticaban a que pudiesen criticar más. ¿Sí? Entonces, el punto es, si un líder está como líder, y es algo que quiero yo platicar, un líder está como líder y está buscando de alguna manera llevar las cosas bien, pero las cosas no se están dando bien, significa que existen deficiencias en el funcionamiento del líder, aun y cuando no haya situaciones en el corazón. Le voy a dar un ejemplo personal. ¿Sí? Yo tengo a mi cargo 5 personas. ¿Sí? 5 personas tengo a mi cargo. Y yo estoy obligado, como líder de mis 5 personas, a monitorear lo que ellos hacen. ¿Sí? Pero como son 5 personas, es mucho. Y yo tengo necesidad, tengo oportunidades, como dice, es más, para que no se vea tan disfrazado, tengo problemas porque es mucho lo que tengo que monitorear. Y se me han caído, cuando digo caído, he fallado en observar cosas que debería haber observado. Y esta semana me regañaron. Mi jefe me regañó. ¿Sí? El punto es que yo le echo mucho corazón a lo que hago. Me gusta mucho y le echo muchas ganas. Primero porque lo disfruto, segundo porque pienso que es un método para poder generar testimonio, ¿sí? Y tercero porque pues es el sustento de mi familia, ¿verdad? Entonces tengo que echarle ganas. El punto va que aun y cuando yo le echo mucho corazón, tengo deficiencia a la hora de hacer el trabajo. Significa que tengo que encontrar maneras, ¿sí? Y esa es la tarea que tengo, por ejemplo, hoy en día. Para esta semana, tengo que encontrar maneras de hacer más eficiente mis funciones, para poder yo dar ahora sí un testimonio más completo, porque hay deficiencia en donde yo estoy. ¿Sí? Esto pasaba con la gente, esto pasaba en Creta, esto era lo que estaba pasando, que posiblemente las funciones de los ancianos no estaban siendo llevadas como deberían ser, aun y cuando en su corazón existiese el deseo, y tenían que esforzarse, ¿sí? Tito tenía que ir a ese lugar, hablar con ellos y decirles, esto es lo que se tiene que hacer. ¿Sí? Porque aunque le echen corazón, pero si no se esfuerzan porque las cosas se hagan correctamente, va a haber deficiencias. ¿Sí? Y eso es algo interesante, porque cuando a mí me regañaron, me enojé, ¿sí? Me dio sentimiento, porque digo, oye, le echo mucho corazón y todavía hay broncas, pero la verdad es que las broncas son reales. ¿Sí? Significa que Dios me está hablando, que tengo que cambiar, que tengo que crecer en conocimiento, en astucia, ¿sí? Para poder hacer frente a las necesidades que hay delante de mí. Y eso, ¿cómo aplica para mí como persona? ¿Sí? Bueno, Dios nos habla constantemente. Dios nos está hablando como padres, Dios nos está hablando como empleados, Dios nos está hablando como hijos, como parte de su iglesia. Y nosotros debemos de buscar a través de lo que Dios nos habla, ¿sí? Sabiduría. Porque cuando nos habla, nos saca de nuestro confort. Porque así como estoy muy conforme, pero hay deficiencias. ¿Sí? Y para sanar esas deficiencias necesito esforzarme en conocer la palabra de Dios. Y es algo muy interesante, porque no es lo mismo esforzarse para lograr el favor de Dios, ¿sí? Para lograr el amor de Dios, que esforzarse para cubrir las necesidades de la iglesia, ¿sí? o nuestras responsabilidades a través de la obra de Dios en un proceso de santificación. Hay diferencias abismales.
Porque una es, no sé quién es Dios, ¿sí? Pero nada más sé que castiga y manda al infierno, entonces tengo que lograr a través de mis acciones, ¿sí? A través de mis acciones tengo que lograr que Él me deje entrar al cielo, ¿sí? Y eso es una cuestión de la religión, eso es una cuestión del hombre, es una cuestión de basura, es demoníaco, es un pensamiento demoníaco. En cambio, lo que yo estoy diciendo es, yo sé que Él es Dios, yo sé que Él hizo un sacrificio, ¿sí? Último, es el sacrificio más grande, ¿sí? Que ha habido y que habrá, porque es el mismo. Y con eso lavó mis pecados y me ama y soy hallado justo. Y lo entiendo. Y entonces empieza un proceso de santificación en el cual Él nos va perfeccionando para su obra, ¿sí? Y para su obra es para manifestar el evangelio de Él en la tierra a través de cualquier actividad que nosotros hagamos. Cualquier actividad que nosotros hagamos. De tal manera que cuando nosotros estamos en constante relación con nuestra comunidad, con nuestra colonia, con nuestra calle, ¿sí? Con nuestros empleos, con nuestros compañeros, ¿sí? En nuestras escuelas, nosotros podamos ser hallados perfectos, ¿sí? Sin deficiencia, de tal manera que el testimonio se va dando de la obra de Dios en cada uno de nosotros, ¿sí? Porque nos interesa que el evangelio sea predicado, ¿sí? Pero que sea predicado en el proceso del amor, en el proceso de generosidad, en el proceso de las obras buenas que Él pone en cada uno de nosotros para que podamos, que sean hechas. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Que en la medida en que nosotros vamos conociendo a Dios, Él nos va moldeando y nos va exigiendo cada vez más para que vayamos creciendo. Entonces vamos a leer unas características que Pablo le da a Tito y le dice, mira, los obispos deben de cumplir con esto, ¿sí? Y vamos a leer aquí en el verso 5:6, dice, el que fuere irreprensible, ¿sí? Marido de una sola mujer, gracias a Dios, y tenga hijos creyentes que no le estén acusados de disolución ni rebeldía. Vamos a leer el 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Quién cumple con todos estos? Sí. Solo Cristo. Solo Cristo cumple con todo esto. Cristo es nuestro pastor. Cristo es nuestro Señor. Y Él nos guía. Y estamos constantemente trabajando para que eso se manifieste. Y entonces uno puede decir, pues es que yo ni obispo ni anciano soy. Cuidado, porque somos hijos de Dios. Porque somos hijos enviados para que podamos realmente tomar el liderazgo de la obra de Dios en esta tierra. ¿Sí? Y no estoy diciendo que sí, ahora todos vamos a ser líderes, ¿sí? Y porque tengo miedo de que al momento de que yo utilizo esa palabra, empecemos a combinar con lo que el hombre cree que es un líder, ¿sí? Pero sí debemos de nosotros tener el conocimiento claro que la responsabilidad que nosotros cargamos es de llevar el evangelio en nuestra vida, ¿sí? ¿No? Y cuando digo en nuestra vida, lo hago así porque no estoy tratando de decir que hablemos el evangelio, ¿sí? Porque hablarlo el evangelio, hay muchos, dice Pablo, que lo hacen con muchos propósitos y fines, sino lo que yo les digo es que tenemos que llevar el evangelio con nuestra vida, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que lo que hacemos, las decisiones que tomamos, las actitudes que tomamos,
Las decisiones, los propósitos, los objetivos van de la mano de la obra de Dios en nuestra vida como personas y en nuestra vida como padres de familia, para que podamos nosotros también llevar a nuestras pequeñas iglesias hogareñas al conocimiento de Dios, al crecimiento de la madurez en Cristo, al conocimiento de la fe, a la madurez en Cristo, dice Pablo. Entonces nosotros venimos a ser como pequeños Pablitos, siervos de Dios, apóstoles de Cristo, ¿sí? Para el propósito claro de llevar a la fe de Cristo a todos aquellos que nos rodean y a todos aquellos, y a la madurez en Cristo. Y por lo pronto tenemos nosotros como jefes de familia la responsabilidad de nuestros hijos, ¿sí? Y en la medida que vayamos administrando eso, Dios nos va a ir dando más. Dios nos va a ir dando más. En la medida que Pablo utiliza esas palabras, Pablo nos dice, somos administradores. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, de las bendiciones que Dios nos da. Y eso del administrador de Dios está implícita la parte de que todo lo que nosotros tenemos no es nuestro, sino que todo viene de Dios y nos ha sido dado para que podamos administrarlo, para nuestras necesidades y para la obra de Dios. Y tenemos que ser hallados irreprensibles en nuestra administración, ¿sí? Entonces, de repente, yo estaba en la semana, dije, ching, estoy administrando 5 personas y se me están saliendo el guacal. No soy encontrado irreprensible. Tengo deficiencias. Entonces, y me puse a pensar, de hecho eso lo estaba pensando ayer, y dije, o sea, lo que me está diciendo Dios es que tengo que crecer, ¿sí? O sea, ya me puse a relacionar, obviamente en el momento yo hice mi berrinche, ¿verdad? O sea, no me puse a patalear ahí enfrente de mi jefe, pero sí había en mi corazón una inconformidad, sí, al respecto, porque yo le echo mucho corazón y aún así se me salen las cosas del vocal y me lo dicen y yo creo que sí. Pero ayer, entendiendo las cosas, me di cuenta que no soy irreprensible como administrador de Dios, porque hay cosas reales que están saliendo mal. Y entonces veo, no soberbio, y dije, ching, ya es la segunda, porque me dijo mi jefe y me enojé. O sea, posiblemente no hice el berrinche, pero en mi corazón había enojo. Y había soberbia porque me daba cuenta que a mí no me gusta que me digan que por algo que le estoy echando mucho corazón, que me digan que lo estoy haciendo mal. Entonces me doy cuenta que hay soberbia. Y luego, y no iracundo, ching, ya van 3. Porque me enojé. ¿Sí? No daba el vino, bueno, eso no tiene nada que ver. Bueno, ahí sí ya no me fui a tomar. Entonces dije, bueno, va, 4-1, ok. Vamos. Y luego dice, no pendenciero esas ganancias deshonestas. Bueno, ok. El punto es que no soy irreprensible. Entonces Dios me está llamando a que seamos irreprensibles. ¿Sí? Dios nos está hablando. ¿Cómo nos está hablando? ¿Qué nos pasó en la semana? ¿Qué nos va a pasar en la siguiente semana? ¿Qué nos pasó hace 15 días? Analicemos realmente las situaciones, veamos en dónde estoy siendo irreprensible, en dónde no, y en dónde no, ¿por qué? Y si es algo que yo puedo hacer, pues gloria a Dios. Y si es algo que no sé cómo hacer, levanto la mano. A quien parezca que lo haga bien, ¿sí? A quien parezca que lo haga bien. Y yo les voy a decir que busquen primeramente hermanos y después busquen expertos, ¿sí? Y les va a servir de 2 cosas. Una, porque a través de la obra de Dios que ha hecho en hermanos que saben hacer las cosas bien, van a aprender a hacer las cosas bien. Y luego cuando busquen expertos, ellos se van a dar cuenta que ustedes quieren mejorar. Y después se van a dar cuenta por qué. Porque Dios los está santificando, ¿sí? Y es así como generamos testimonio. No generamos testimonio pensando que lo sabemos todo, porque primero ni pensamos y segundo ni lo sabemos todo, y eso es evidente, ¿sí? A veces nos equivocamos, no nos damos cuenta y navegamos con la bandera de Cristo, con nuestra soberbia, con nuestra iracunda y a veces hasta con nuestro dado al vino, ¿sí? Y la verdad es que nos equivocamos y ese es el testimonio erróneo que damos. Por eso es importante que seamos irreprensibles, sin soberbia, sin
en el enojo, sí, iba a decir iracundez, pero no estoy seguro que sea. Sí, sin ira, sí, pero la verdad es que debemos de tener presente esta situación, que estamos llamados a ir mejorando en la manera en que nosotros administramos realmente las bendiciones que Dios nos da. Y por bendiciones yo llamo todo, ¿sí? Porque el trabajo donde estamos es bendición de Dios, porque los jefes donde estamos, con los que estamos son bendición de Dios, porque con la gente que vemos, con la que trabajamos, nuestros compañeros son bendición de Dios, ¿sí? Y posiblemente nos hagan enojar, ¿sí? Pero es realmente la idea, porque tenemos que aprender a sobrellevar ese tipo de cosas, ¿sí? Porque estamos aquí de pasada y nuestro trabajo es ese, nuestro trabajo es ese, es hablar, es llevar a la gente a la fe de Dios y permitir que crezcan en madurez de Cristo, de la misma forma que Pablo lo hacía. Amén. Ese es el propósito de su vida. Y en estos 9 versículos nos dice cómo realmente él lo llevó, ¿sí? Y cómo Tito lo debe de buscar y debe de transmitir esa idea para que realmente la iglesia sea eficiente, sin deficiencia, en la adoración, en el predicar, en el vivir el evangelio, en el madurar en Cristo. Amén. Dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y no os quiero aclarar, porque también es algo que a lo mejor no es necesario, pero quiero aclarar. En un lugar dice dado el vino y en el otro lado dice sobrio. Las dos cosas no tienen nada que ver, ¿sí? Específicamente dado el vino es gente que sea borracha y el otro es que sobrio. No es gente de que llevo 5 días sobrio. O sea, es sobrio de sobriedad, de equilibrio, de tener claro, no irse a los extremos, sino que al contrario ser, ¿cómo podemos decir? Que sea cauteloso, que sea de una manera más tranquila en cuanto a las decisiones que él toma, ¿sí? Sí, lo que estoy tratando de un balance en cuanto a las cuestiones. Y lo quiero poner así en el alcance en aclarar ese punto, ¿verdad? Sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel. Y cuando dice la palabra fiel, habla de la verdad, como al principio lo mencionó él, que tiene que ser, dice, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces, cuando hablamos de la palabra fiel, es el conocimiento de la verdad que es según la piedad de Cristo. Amén. Tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Entonces, nos dice que todo esto debe de cumplirse. Y si nos ponemos buzos y empezamos a ver las características, nos damos cuenta que mucho tiene que ver con los frutos del Espíritu, de los que se habla con anterioridad. Y la verdad es que esto nos está diciendo que las personas que son obispos, las personas que son ancianos, ya tienen cierto nivel de madurez en Cristo. Que no nada más son recién conocedores de la fe, sino que tienen cierta madurez en Cristo, que ya tienen un camino avanzado en cuanto al entendimiento de la palabra y que también la viven, se manifiesta. O sea, uno es bueno, o amante de lo bueno, sobrio, justo y santo, cuando la palabra de Dios se manifiesta en su vida ya plena. Como se habrán dado cuenta en mi ejemplo, yo todavía batallo con algunas cosas. Entonces, ¿qué significa? Que estamos buscando la obra de Dios, que estamos trabajando y que cada vez más todas esas situaciones se van trabajando, que están en proceso. Esto es lo que nos dice Pablo, que tiene que manifestarse en cada uno de nosotros. Y nos tenemos que estar arrepintiendo. Es algo, a mí me llama mucho la atención porque, sobre todo porque lo dijo Lutero, ¿verdad? En sus 95 tesis. O sea, en la vida del cristiano es arrepentirse. Porque siempre estamos luchando constantemente con las situaciones que vienen nosotros. Dios nos está perfeccionando, nos damos cuenta, ¿sí? Y
y nos damos cuenta de las situaciones que están pasando en nuestro corazón pero ahora, ya me di cuenta de que cuando digo eso, se puede prestar a otro significado. La vida cristiana es arrepentirse, pero no estoy diciendo el arrepentimiento, un arrepentimiento falso, así como que, me disculpas, sino que genere círculos de vicio que solamente ocurren en el mundo, sino que tiene que ser, cuando dice Lutero que la vida cristiana es el arrepentimiento, es el convencimiento del pecado del Espíritu Santo en nosotros, constante. Cuando es la vida del cristiano es el arrepentimiento, significa que el Espíritu siempre está trabajando en nosotros, que el Espíritu de Dios siempre nos está hablando y nos está convenciendo del pecado, y nuestra vida es entender eso y aceptarlo, ¿sí? Aceptar la palabra del Espíritu en nuestra vida, ¿sí? Y arrepentirnos realmente al respecto. Y es un camino de perfeccionamiento constante hacia Dios. No para ser amados, porque amados ya somos. No para ser perdonados, ni justificados, porque justificados ya somos, ¿sí? Sino para ser perfeccionados para la obra de Dios en esta tierra. Amén. Amén. Entonces, esto es importante. Y se los dejo para que lo lean, para que lo piensen, para que vean cómo estas cosas se manifiestan en nuestra vida. Porque posiblemente lo habíamos leído y habíamos dicho, bueno, no soy obispo, pues no aplica. Ojo, sí, porque somos nosotros responsables de llevar el Evangelio de Dios y la obra de Dios manifestada en esta tierra. Esto tenemos que verlo. ¿Cómo somos eficientes? ¿Cómo somos deficientes? ¿Sí? Y busquemos realmente que esto sea manifestado cada vez más en nuestra vida para que pueda tener cada vez más sustancia y podamos ser cada vez mejor, cada vez hallados más irreprensibles en la obra de Dios. Dios nos llama, Dios nos habla y nos pone y nos va guiando, ¿sí? Y definitivamente Él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Dios es un Dios que no nos tira escorpiones y serpientes, sino que nos da pan, ¿sí? A veces no nos parece, pero siempre tenemos que confiar en que Dios tiene todo en su control. Amén. 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 Entonces, vamos a continuar. Lean Tito, son tres capítulos. Yo tuve la oportunidad de poner Tito en el radio, ¿sí? Y iba manejando en Miguel Alemán y crucé Miguel Alemán y se acabó Tito. Tito así, leído así. Dije, híjole, y luego le seguí y llegué. De Tito, de mi casa al centro, llegué de Tito a Hechos, a Hebreos. Entonces dije, oye, qué padre, qué belleza, hombre, qué sencillo es realmente. Tito son 3 versículos, yo creo que, 3 capítulos, es algo muy sencillo, pero nos vamos a echar en 4 semanas y vamos a entender realmente, buscar entender qué es lo que Dios estaba tratando de decir a Tito para Creta y cómo funciona eso en nosotros en nuestros días. Eso es lo hermoso de la palabra, que no tiene tiempo. La palabra es sin tiempo. Es sin tiempo. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, en este día. Te damos gracias, Padre, porque nos muestras, Señor, porque nos llamas, Padre, a eficiencia, Señor. Nos llamas a poder realmente dar la obra de tu Evangelio, Señor, de anunciarlo con nuestra vida, Señor. Queremos ser vasos útiles en tus manos, Señor. Queremos ser herramientas útiles, Padre. Límpianos, llámanos, moldéanos, Señor. Habla en nuestros corazones, que tu palabra quede grabada en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, y que nuestra vida pueda ser llevada en función de eso, Señor, de esas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias.